Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más al canal. En este video veremos el último tema correspondiente a razonamiento estadístico y probabilístico, el cual corresponde a cálculo de probabilidad. Así que sin más preámbulo, empecemos. Primeramente, antes de continuar, es importante mencionar que este tema cálculo de probabilidad estará dividido en dos subtemas, los cuales son sucesos y probabilidad. Ambos subtemas están ampliamente relacionados entre sí y es importante sentar las bases, comprenderlos para poder así responder los ejercicios en el examen de admisión correctamente. Ojo, no son temas complicados, pero sí tienen muchos detalles importantes. Por lo tanto, este video está dedicado primeramente a sucesos y el siguiente ahora sí a probabilidad en concreto. Bien, en lo que respecta a sucesos, vamos a ver operaciones con sucesos y diagramas de Venn. Así que continuemos. Muy bien, primeramente a manera de introducción. Las posibles acciones que pueden ocurrir en nuestro día a día, ya sean de manera personal o a nivel cósmico, se pueden clasificar en dos tipos, como experiencias o experimentos deterministas y experiencias o experimentos aleatorios. Los primeros son aquellos sucesos en los cuales, si se repiten las mismas condiciones iniciales, se garantiza el mismo resultado. Es decir, son 100% predecibles y dan un valor determinado. Ejemplos de estos se encuentran en gran cantidad en las ciencias básicas, como son la física, la química, entre otras. Un ejemplo clásico, determinar la gravedad de la Tierra. Por supuesto que si yo quiero determinar dicho valor, si me voy a la orilla del mar, que es donde se determina el 9.81 que vale la gravedad, y hago diversos experimentos, debería darme lo mismo. Y por supuesto, esto ya se ha corroborado múltiples veces. También, si un auto viaja a velocidad constante, siempre recorrerá una distancia determinada en un tiempo determinado. Es decir, que si en 5 segundos recorre 5 metros, como es velocidad constante, dentro de los próximos 5 segundos, es decir, del 5 al 10, recorrerá la misma distancia que del 0 al 5. Bueno, es algo muy clásico y bastante sencillo de entender. Simplemente son valores que se pueden predecir a un 100% y siempre ocurrirán de la misma manera. Por otro lado, las experiencias aleatorias son aquellos sucesos que si repetimos con las mismas condiciones iniciales no garantizamos los mismos resultados finales. Es decir, que no se tiene la certeza en un 100% de que el suceso ocurrirá de la misma manera. El ejemplo más típico, más clásico, es un casino en los diversos tipos de juegos de azar. Tú sabes que aunque estés jugando a la baraja, cualquiera que sea el juego, o que lances un dado, no sabes qué va a caer exactamente, pero tú tienes una certeza que normalmente va del 0 al 100% de que puede ocurrir cierto evento o suceso, y eso es lo que le apuestas, y de hecho es lo que le apuesta el casino, a que tú no le atines, por lo cual se dice que el casino siempre gana, lo cual es verdad, porque para eso son los juegos de azar. Ganas, pero la posibilidad de ganar no es en un 100%, si no el casino perdería, ¿verdad? Bien, con esto sentamos las bases, y está claro que lo que vamos a desglosar en este video son experiencias o experimentos aleatorios. Muy bien, ahora sí podemos entrar directamente al meollo del asunto. Para poder explicar una serie de conceptos importantes necesarios en este tema, vamos a emplear un ejemplo para que sea mucho más sencillo. Imaginemos este dado. Como sabemos, al lanzar un dado se pueden obtener 6 posibles resultados diferentes, que corresponden a cada una de sus caras, concretamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, dentro de este tema hay unos conceptos importantes. Estos son espacio muestral y suceso, que son los que más vamos a ver. Por supuesto que hay otros no tan importantes, pero de igual manera los vamos a ver, los cuales son sucesos elementales, sucesos compuestos, sucesos seguros y sucesos imposibles. Bien, el espacio muestral, que sería el más importante, se define como el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria y normalmente se representa con la letra E, S o con otra letra griega. Concretamente, si nos referimos a este dado, pues ¿qué papel juega aquí? No, ¿cuáles son los posibles elementos que representan al espacio muestral? Bueno, serían todos, porque como bien dice la definición, son todos los posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro ejemplo, si tuviéramos una moneda con cara o cruz, ¿cuáles son el conjunto de todos los posibles resultados? Por supuesto que sería nada más cara o cruz, tendría dos elementos. Bien, el otro concepto importante es suceso. El suceso se define como cualquier subconjunto del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y está representado por todo el alfabeto, desde la A hasta la Z. Ejemplos de esto, bueno, tenemos A, B, C y D. los cuales, como bien dicen, son subconjuntos, es decir, son partes de ese espacio muestral.
A sería 1 y 2, B sería 3, 4, 5 y 6, C serían los números impares y D serían los números pares. Bien, otro concepto, sucesos elementales. Este corresponde a cada uno de los elementos del espacio muestral. Como su nombre lo sugiere, son elementales. Es decir, la forma más básica sería 1, 2, 3 y así hasta el 6, pero de manera individual. Los sucesos compuestos, bueno, estos están formados por dos o más sucesos elementales. Es decir, que en este caso A, B, C o D también pueden ser sucesos compuestos. Sucesos seguros se definen como el propio espacio muestral E. Esto hace referencia a los posibles resultados que puede obtener en este caso el dado, que van a ser 100% seguros que en algún momento caigan. No es que una de las caras va a caer en un 100% de las veces, se refiere a los posibles resultados que puede obtener esta. Concretamente cualquiera de estas caras, que seguramente van a caer, porque si tú lanzas un dado, va a caer con una cara hacia arriba. Y eso va a ocurrir un 100% de las veces. Al menos que quede chueco, ¿no? O que quede entre que cayó con una cara y otra. Pero eso no va a pasar si el experimento se hace correctamente o no cae en un chicle. Bien, y por último el suceso imposible, el cual se define como el suceso vacío cero. Esto hace referencia a sucesos que no pueden ocurrir. Por ejemplo, un 7. Un 7 no juega ningún papel en un dado de 6 caras, ¿verdad? Muy bien. Y por último, un concepto de probabilidad pura, el cual es básicamente su fórmula, la cual vamos a ver mucho más adelante. Esta probabilidad de que un evento A ocurra se define como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Un ejemplo rápido para que se entienda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado? ¿Cuál es el caso favorable? Yo quiero obtener el 1, entonces tu caso favorable es el 1. ¿Y cuáles son los casos totales? Esto hace referencia a todo el conjunto de posibles respuestas que te puede dar el dado. En este caso, cualquiera de sus caras, es decir, 6. Por lo tanto, la posibilidad de que caiga una cara, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, corresponde a un sexto, por esta sencilla fórmula, la cual veremos más adelante. Muy bonito lo del espacio muestral y el suceso, pero ¿de qué manera me sirve a mí o cómo lo puedo emplear? Bueno, realmente se pone interesante y tiene repercusiones importantes cuando se hacen operaciones con sucesos. Hay diversas operaciones que se pueden emplear, pero en este momento vamos a empezar por la unión, que sería la más básica. Entonces recordemos el concepto de suceso y tengamos a la mano algunos ejemplos. A, B, C, D y F. E no lo tomo en cuenta porque es el propio espacio muestral. Bueno, la unión de dos o más sucesos da como resultado la suma de los elementos de dichos sucesos, los cuales pasarán a formar parte del suceso resultante. Básicamente este concepto nos habla de una suma de elementos entre diferentes sucesos. Y ojo aquí, es una suma de elementos, pero sin repetición. Ahorita lo vemos más a detalle. Bien, para poder entender el concepto de lleno siempre es bueno emplear un ejemplo. Y es lo que vamos a hacer. La unión de B con C. Y aquí quiero hacer una pequeña nota. Cuando nos referimos a sucesos y ponemos una serie de valores, es importante entender que lo que se hizo aquí es que en el suceso B fue lanzar un dado 4 veces. La primera vez que lo lanzaste dio 3, la segunda un 4, la tercera un 5 y la cuarta un 6. ¿Cómo yo uno esto? Bueno, es importante unirlo, pues como menciona en la definición, pero también tener en cuenta que la nomenclatura o la forma de escritura o la forma de representarse es de la siguiente manera. Si es B unión con C, se pone una U entre los diferentes sucesos. Bien, ahora sí hago la operación, que es muy sencilla. B unión con C me va a dar 2, 3, 4, 5 y 6, que es la suma de estos elementos. Voy a hacerlo paso por paso. El primer elemento en orden, obviamente, sería el 2. Tengo un 2 en C, pero no en B, entonces lo pongo aquí. Posterior a esto tengo un 3, está en B, también lo pongo aquí. Posterior a esto tengo un 4, pero está en B y en C. ¿Pero qué dije? Son la suma de elementos sin repetición. A mí no me importa si están 4 o 5 veces. Yo solo lo pongo una vez. Aparece el 4, pues pongo el 4. Posterior a esto tengo un 5, aparece en B, pues lo pongo aquí abajo. Y finalmente tengo un 6 en B y en C. Pero como dije, están repetidos, a mí eso no me importa, simplemente pon un 6. ¡Excelente! Con esto se termina de hacer la unión.
Como nota importante, la unión significa O. ¿Por qué? Bueno, esto es porque engloba a los elementos que forman parte de A o de B. Como nota, es conveniente relacionar la operación unión con la letra O. Esto porque engloba los elementos que forman parte de A o de B. Más adelante abordaremos este pequeño detalle a profundidad. De momento simplemente pongan una pequeña nota en sus apuntes. Bien, cabe destacar que en operaciones con sucesos, esta no es la única forma de representar dichas operaciones, sino que existen otras visualmente más atractivas, lo cual se realiza a través de esquemas conocidos como diagramas de Venn. Dichos diagramas son realmente muy útiles porque nos permiten pasar la información que obtuvimos anteriormente, que es numérica o textual, a diagramas visuales, que como dije son mucho más atractivos. Para hacer dicha representación en gráfica o esquemática, lo que tienes que hacer primero es construir un rectángulo. Este rectángulo representaría todo el espacio muestral. Concretamente, si hablamos de un dado, ¿qué creen que representa? Bueno, representa cada una de las caras posibles que puede tener este dado. Concretamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, ¿qué sigue después de esto? Bueno, es muy fácil. Tú vas a ver los posibles sucesos que tienes. Si tienes una unión entre B con C, pues tendrás que dibujar o encontrar los valores que tiene tu primer suceso. Si mi primer suceso es B y tiene 3, 4, 5 y 6, lo que hago yo es simplemente unirlos, o más bien englobarlos. Los englobo a través de un pequeño círculo. Ahí como te quede, realmente no importa mucho. Vas con tu segundo suceso, que es 2, 4 y 6. Entonces haces lo mismo con dichos números. En este caso, como vemos, hay una pequeña traslape, ¿no? 4 y 6, como ya vimos anteriormente, se encuentran en ambos sucesos. Bueno, una vez que yo tengo esto, pues empiezo a relacionar. La unión sería la suma de todo esto que yo tengo aquí, pero tomando siempre en cuenta que los números no se pueden repetir. Si aparecen una vez, se toman una vez. Si aparecen dos veces, se toman una vez y así sucesivamente. Bien, esta representación es un poco tosca. Para que sea un correcto diagrama de Venn, se representa a través de círculos. Y para esto hacemos una pequeña modificación a lo que ya tenemos. Vamos a poner un círculo. Este círculo representa al primer suceso. Y ponemos otro círculo que representa al segundo suceso. Ya sabemos que hay una zona de traslape. Vamos a poner los números que se traslapan o que están compartidos justo en medio, porque es la zona compartida, obviamente. Y también vamos a poner los números que no están compartidos en cada uno de los sucesos. 3 y 5 con B y el 2 con C. Obviamente hay un número que aquí no aparece, pero como es parte del espacio muestral se pone afuera, que es el 1. Eso no se les tiene que pasar. Esta es una representación mucho más bonita de lo que es la unión a través de números y letras. Bueno, como han estado observando, esto realmente es muy sencillo y así va a seguir al transcurrir este video. Por el momento vamos con la siguiente operación de sucesos. La siguiente operación es la intersección, la cual se puede definir como que la intersección de dos o más sucesos da como resultado la creación de un nuevo suceso formado por los elementos comunes de los sucesos. Y ojo aquí, solo se suman los elementos comunes. A diferencia de la unión, donde se sumaban los elementos de cada uno de los sucesos, aquí simplemente van a ser los elementos que se encuentran repetidos en ambos sucesos. Y una segunda nota, la nomenclatura es diferente. Teníamos que la unión era B, U, D. En este caso sería una U invertida para representar la intersección. Entonces, en este ejemplo sería B interceptado con D. Concretamente, estos serían los valores. Y si seguimos la definición, la intersección o el resultado de dicha intersección sería únicamente 3 y 5. De nuevo, ¿por qué? Porque son los elementos que se encuentran repetidos en ambos sucesos. 3 está en B y también en D. 5 está en B y también en D. 4, 6 y 1 no se encuentran doblemente repetidos, por lo tanto se descartan. Otro ejemplo, C interceptado con F. Veamos lo que tenemos, está acá arriba. Tenemos que el 2 se encuentra en C y también en F, y el 4 también está en C y en F. Por supuesto que 1, 2, 3 y 6 no se toman en cuenta, debido a que no son elementos repetidos en ambos sucesos. Por otro lado, la intersección significa y. Esto porque esta operación toma en cuenta solo los elementos que forman parte de A y de B. No la suma A y B, sino solo A y B. Ojo, abran el oído y presten mucha atención a lo que estoy diciendo. Forman parte de A y de B. No A y B, sino A y B. Es decir,
la intersección. Bueno, es algo que estamos viendo con el ejemplo, pero tiene que quedar muy claro porque en probabilidad esto va a ser importante. O es para la unión y para la intersección. Bien, ahora veamos esto con diagramas de Venn. La representación gráfica de la operación intersección a través del diagrama de Venn es bastante sencilla. Para esto tomamos los mismos datos que en la operación unión, es decir, espacio muestral, la operación que vamos a realizar y ambos sucesos. Después de esto procedemos a la representación gráfica, que como ya saben es únicamente poner el rectángulo y dos círculos que representan ambos sucesos. Como sucedió en la unión y como está sucediendo aquí, pues tenemos un sitio de intersección, es decir, elementos compartidos. Concretamente, la intersección hace referencia a estos dos dígitos que están en medio, es decir, 3 y 5. Entonces, la representación correcta de un diagrama de Venn para esta operación sería únicamente sombrear los elementos que están traslapados. Básicamente, como queda en la derecha, es la representación de la intersección a través del diagrama de Venn. Como podemos observar, realmente no es nada complicado, simplemente que nos quede claro, el sitio de traslape es la intersección. Dentro de la operación intersección ocurre un fenómeno conocido como incompatibilidad. Esto hace referencia a cuando dos o más sucesos son incompatibles, es decir, cuando es imposible que ocurran simultáneamente. En otras palabras, es cuando la intersección es igual a 0. Pero ¿a qué me refiero concretamente o cómo lo puedo visualizar para que sea más fácil de entender? Bien, la intersección en este caso de C y D sería nuestro ejemplo. Tenemos el caso de que C es 2, 4 y 6. Básicamente puro número par, y por el contrario D es 1, 3 y 5, es decir, números impares. Si yo quiero representar esto esquemáticamente a través del diagrama de Venn, pues me quedaría de la siguiente manera. Tengo sucesos que no se traslapan, y como esto no es una unión, y aunque fuera una unión, de hecho el meollo del asunto aquí es que ni siquiera tiene sentido que fuera una unión porque no están unidos, y en el caso de la intersección, pues como podemos ver no hay ningún valor que esté en ambos sucesos, y como observamos no comparten ningún valor. Entonces, de manera general se puede decir que cuando existe una intersección de dos sucesos o incluso 3 o 4, pero no comparten ningún valor, se le conocen como sucesos incompatibles. Y bueno, básicamente sería que C y D son incompatibles. Ahora bien, tanto para la intersección como la unión existen dos sucesos conocidos como sucesos contrarios. Estos son complementarios y únicamente hablamos de dos al mismo tiempo. Por definición se dice que dos sucesos son contrarios cuando entre ambos se reparten todos los sucesos elementales, es decir, todo el espacio muestral. Dicho de otra manera, tenemos dos sucesos que toman todos los elementos dentro del espacio muestral. Concretamente en un dado sería tomar las 6 caras del dado. ¿A qué me refiero con esto o cómo lo represento de una manera más fácil de entender? Bueno, como es un concepto sencillo, vamos a emplear exactamente lo mismo que hemos empleado anteriormente. Tenemos que A y B son contrarios. ¿Por qué? Esto lo descubrimos cuando observamos a A y a B. A tiene la cara 1 y la 2. Por el contrario, B no tiene a ninguno de A, pero tiene 3, 4, 5 y 6. Y estos 6 números o 6 caras representan todo el espacio muestral que va del 1 al 6. Esto también puede ser representado a través de un diagrama de Venn de la siguiente manera. Y caso curioso porque es muy parecido al anterior, donde tenemos una intersección independiente. Si bien es cierto, estos sucesos contrarios son independientes, no estamos hablando ni de unión ni de intersección, simplemente dos sucesos que cubren todo el espacio muestral. Como observan en el diagrama, no tenemos ningún elemento fuera, porque como saben, podemos poner 1 y 2, y aquí 3, 4 y 5, y tal vez el 6 está fuera. Recuerden que simplemente los sucesos es cuántas veces yo lancé el dado y qué caras salieron. Entonces imaginemos que en ambos sucesos nunca salió el 4, entonces el 4 yo lo pongo en la parte de afuera, porque si bien es cierto, forma parte del espacio muestral, no estaría formando parte de ningún suceso. En ese caso, no sería un suceso contrario, porque nos faltaría un elemento. Pero cuando ocurre de esta manera, donde no hay ningún elemento fuera de ambos sucesos, se le llaman sucesos complementarios, siempre y cuando no sea unión o intersección de ningún elemento. Este concepto creo que queda bastante claro, es bastante sencillo, pero es importante especificarlo y hacer mucho énfasis en él, porque hay otro suceso bastante parecido. Bien, la siguiente operación con sucesos o definición importante que debemos aprender es complementos. ¿Cómo definimos esto? Bueno, se dice que el complemento de un conjunto A se denota como A barrita a la derecha o una pequeña comita, pero también en los libros lo puedes encontrar con una barrita en la parte de arriba. Y se dice que es el conjunto que contiene a todos los elementos del conjunto universo que no pertenecen al conjunto A.
Bueno, una definición bastante engorrosa, pero no te preocupes, ahorita te la traduzco a través de esquemitas mucho más bonitos. Bien, para poder entender esta definición, primero dibujamos nuestro espacio muestral. Evidentemente tiene todos los elementos, o como le llaman aquí, elementos del conjunto universo, es decir, todo el espacio muestral. Bien, yo voy a agregar un suceso, en este caso conocido como conjunto A, pero es básicamente lo mismo. Tenemos aquí nuestro círculo con ciertos elementos dentro, y luego tenemos uno conocido como complemento del conjunto A, que lo pongo en la parte de afuera. Ahora bien, esto no se limita únicamente a un único suceso a la vez, sino que puede ser 2, 3, etc. Por ejemplo, tenemos aquí la operación A unión con B, pero en su complemento. ¿Cómo yo dibujo esto correctamente? Bien, presta atención que te voy a enseñar a dibujarlo. Lo primero que tienes que hacer es sacar la unión, la cual ya hemos visto anteriormente. La unión sería esto: los dos sucesos yo los coloreo de un color para indicar que están en unión. Ahora bien, si el complemento son todos los elementos que no están dentro de la zona gris, entonces ¿cuál es la zona complementaria? Bien, la zona complementaria sería todo lo de afuera, concretamente en este caso todo el espacio muestral que sobra. Bien, ahora vamos con el segundo ejemplo. En este caso tenemos A intersección con B. ¿Qué tengo que hacer primero? Sí, lo adivinaste, primeramente la intersección. Concretamente la intersección en este caso sería la zona de en medio, la zona de traslape. Ahora bien, les pregunto, ¿cuál es la zona complementaria a la zona de traslape? Bien, la zona complementaria es todo lo que está en la parte de afuera. Entonces sí, en este caso englobaría pues prácticamente la mayoría de esa área rectangular. Con esto creo que es suficiente, creo que se entiende el concepto. Pero como les dije, pueden ser incluso más operaciones. De hecho, hablando de operaciones, veamos unas nuevas. Las siguientes operaciones con sucesos que vamos a ver son las diferencias o restas. Concretamente, una diferencia o resta pues se define de la siguiente manera. Si yo a A le quiero restar B, es el suceso formado por todos los elementos de A que no son de B. Y si por el contrario es B menos A, es el suceso formado por todos los elementos de B que no son A. Entre que es confusa y entre que no. Veámoslo con un diagrama para que sea mucho más sencillo de entender. Tenemos aquí dos sucesos, el amarillo que es A y el rosa que es B. Tenemos la zona de traslape. Si tomamos en cuenta la primera operación que es A menos B, ¿cómo nos quedaría? Bien, por definición se nos dice que es el suceso formado por todos los elementos de A, es decir, la zona amarilla, que no son de B. Es decir, es como si a A yo le restara B literalmente. Concretamente en este caso, ¿cómo sería? Tengo que A es 1, 2, 3 y 4. Si yo a A le resto B, evidentemente estaría eliminando los elementos 1 y 2, para que únicamente me queden a mí 3 y 4, y eso sería la zona amarilla. Es una resta sencilla de toda la vida. Bien, si por el contrario yo tengo B menos A, ¿cómo lo represento? Bueno, en este caso, como yo creo que se lo están imaginando, pues es exactamente lo contrario. Ahora B es restado por A. Es decir, que la zona gris, que bueno, yo la transformo en gris, es la zona que desaparece y únicamente me queda a mí la zona rosada que pertenece a B. Entonces, si yo a B le quito A, pues si yo tengo que 1 y 2 en B y tengo 1, 3 y 5 en A, obviamente estaría eliminando el 1 que tiene B para que me quede únicamente el valor de 2. Bueno, estas han sido algunas de las operaciones con sucesos que podemos realizar. Como han estado observando desde este punto, nada complicado, nada del otro mundo, todo muy sencillito. Sin embargo, voy a abrir un pequeño paréntesis, pero no se asusten, vamos a seguir con el video obviamente. El paréntesis es para decir que hay operaciones más complejas. Complejas no es lo mismo que difícil. De hecho, las operaciones que observan en pantalla son operaciones que involucran la intersección y la unión al mismo tiempo. Vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ver cuando hay tres sucesos. Esto va a ser mucho más rápido porque ya tienen toda la base bastante bien sentada con lo que hemos visto hasta este momento. Ojo, abro un segundo paréntesis para decir que siempre dejo información en la descripción de los videos, listas de reproducciones, tanto como para compartir con ustedes guías, exámenes pasados, libros de química, de física, etcétera. Más material siempre hay en la descripción, pero me he dado cuenta que no lo revisan. Pero bueno, dejemos eso un poco al lado y continuemos con el video para seguir aprendiendo más acerca de este tema y por fin llegar a la probabilidad, que me imagino que muchos ya están ansiosos.
Excelente comunidad, sigamos dibujando operaciones con sucesos, sigamos aprendiendo. Lo que vamos a ver a continuación son las operaciones de unión e intersección aplicado a 3 sucesos al mismo tiempo. Y esto lo vamos a ver porque aunque sea un poco complejo, no es difícil, y sobre todo porque me tocó revisar un examen de la convocatoria pasada, y si vino un examen de la convocatoria pasada y está en el temario del Exani 2, es algo que tenemos que ver, no lo podemos evadir simplemente porque no nos guste, y a pesar de eso, no es que no nos guste, es que no nos han sabido explicar esto bien como debe de ser, y es algo muy sencillo. Presta atención, concretamente lo que vamos a ver aquí es la ley distributiva, la cual puede tirar mucho rollo en la definición, pero a nosotros no nos interesa eso, vamos directamente al meollo del asunto. Sin embargo, hay que leerla para entrar en contexto. Básicamente dice que dado 3 conjuntos o sucesos arbitrarios A, B y C, se puede ver que se cumple la siguiente ley distributiva en la que intervienen la unión y la intersección de conjuntos. Bueno, básicamente tenemos esto. Tenemos que A interceptado con la unión de B con C es igual a la intersección de A con B unido con la intersección de A con C. Ah, mucho rollo, ¿no? ¿Será que puedo yo aprenderme eso? No te preocupes, confía en mí, es algo bastante sencillo de entender. Vamos a empezar con lo que nos dice la definición, 3 conjuntos o sucesos, A, B y C. En principio sabemos que podemos hacer operaciones sencillas entre 2 sucesos al mismo tiempo, como son la intersección y la unión. Si podemos hacer eso, podemos hacer lo que sigue. Lo que nosotros tenemos que conseguir es uno de estos 2 resultados, tanto el primero del lado izquierdo como el segundo del lado derecho. Vamos a empezar con el del lado derecho. Este es el resultado. Ah, qué fácil, ¿no? Bueno, espero que así de fácil sea el examen si me lo vas a poner de esta manera. No. Ocupamos del resultado para que entiendas cómo llegar aquí. Como duda general, te hago una pregunta. ¿Cómo crees que se deben de acomodar cuando hay más de 2 sucesos en juego? Y tú dirás, bueno, si yo tengo 2, como es el caso de A con B en unión o con intersección, siempre los pongo uno al lado del otro. ¿Debería poner otro al lado de B o de A para que sean 3? No. Como tú puedes ver en el caso de A con B, del lado izquierdo, de hecho dejen sacar el puntero para que sea el láser. Como pueden ver aquí, tenemos que la unión es más o menos proporcional, es decir, la forma en que hago el dibujo. Pues la unión de 3 es exactamente lo mismo. Tú vas a llegar, vas a poner B y C, o A y B como tú gustes, y justo en la parte de abajo o en la parte de arriba debes poner el otro circulito, pero que sea de manera proporcional. Es decir, que si son 3 va a aparecer esta flor de 3 pétalos, ¿ok? Con el centro que está aquí, justo lo que está aquí rayado, pero bueno, le falta esta parte que esté rayadita, ¿no? Pero básicamente tiene que salir esta flor. Entonces la forma correcta de poner 3 sucesos es de esta manera. Ahora bien, ¿cómo le hago yo para llegar ahí? Es bastante sencillo. Fíjate en las operaciones que se hicieron. Se hicieron 2 intersecciones y una unión. Entonces por ahí vas a empezar. Primero a las intersecciones. La primera intersección es de A con B. Es muy sencillo. No lo vas a poner al lado derecho. De hecho lo vas a hacer exactamente como está aquí. Como tienes B en la parte de arriba y A en la parte de abajo, pues únicamente las unes. Es como si los hubieras girado un poquito, ¿no? Luego tienes A con C y lo tienes de esta manera, ¿no? C en la parte de arriba y A en la parte de abajo. Bien, yo tengo de esta manera. ¿Qué procede? Bueno, la unión de esto es bastante sencillo. Ya que tienes 2 interceptadas, pues únicamente las juntas. Porque recuerda que esta A de aquí es la misma A que está en la parte de acá, ¿no? Con C y con B. Es exactamente lo mismo. Al momento de unirlas está perfecto, porque la operación que surge aquí es la unión. Entonces, como es la unión, únicamente juntas las partes grises, ¿no? Que son del traslape de las intersecciones. Por eso te queda de esta manera. Ahora bien, si únicamente fuera intersección en la parte de aquí, ¿cómo crees que quedaría? Bueno, en esa parte déjame decirte exactamente cómo va a quedar. Agarro la pluma y me quedaría de esta manera, solo únicamente rayando la parte de en medio. Si esto fuera intersección, únicamente sería la parte de en medio, porque es la zona de traslape entre estas dos. Exactamente, esto de abajo es lo mismo. Al momento de unirse, pues me queda esto, y la zona de traslape sería únicamente aquí, la zona del bikini parece. Bueno, esta es una de las maneras, ¿no? Que es la que estaba en el lado derecho. Bien. Por último, vamos a realizar el que está del lado izquierdo, así que sigamos la misma metodología. Tenemos el que es el final, pero obviamente no lo ocupamos. Ahora bien, en este caso tenemos una intersección y una unión. Aquí no lo había dicho antes, así que anótenlo. Básicamente, cuando tengamos paréntesis,
Ese es el orden correcto en el que tenemos que resolver las intersecciones u uniones. Esto porque tiene que salir bien, y para que salga bien tienes que aplicar primero lo que está dentro del paréntesis, lo reduces y finalmente lo unes con el que esté fuera del paréntesis. Bien, entonces tengo que hacer primeramente la unión. La unión de B con U es muy fácil. Simplemente tomo mis dos sucesos y los uno de esta manera, por eso quedan en zonas grises, y finalmente lo que hago es hacer una intersección justo con el de abajo, que es el A. Obviamente en la intersección pues no queda todo unido como aparentemente se ve aquí, no que sería la unión, sino que solo quedan las zonas de traslape. La única zona de traslape que hay con A, es decir, B, U con A, es esta zona de aquí. La zona, pues como he dicho, ¿no? La zona del bikini o como quieran llamarle. Pero bueno, básicamente llegamos al mismo resultado y es lo que nos proponían en la ley distributiva, que mediante esta igualdad encontramos pues dos formas diferentes de llegar a exactamente lo mismo. Bien, por último, estos son algunos ejemplos de operaciones con tres sucesos al mismo tiempo, para que los tomen en cuenta y los invito a que hagan el análisis de estos tres y lleguen al resultado, que evidentemente es el diagrama de Venn, pues que están justo en la parte de abajo. Como complemento y para finalizar, vamos a ver uno que es de complemento justamente, A menos B complemento de eso. Bueno, lo primero sería hacer la resta. Como ya saben, A menos B da esto. La única zona en gris sería la zona que no se comió B. Muy bien, si yo tengo que eso es A menos B, el complemento sería todo lo que no es A. Por lo tanto, A menos B, el complemento de eso es todo esto de aquí. Bien, con esto ya abarcamos toda la teoría. Lo que sigue de aquí en adelante son algunos ejemplos de operaciones con sucesos. Muy bien, y en esta sección iniciamos los ejercicios con formato tipo Etsani 2. El primero de ellos dice: sean los conjuntos espacio muestral, suceso 1 y suceso 2, determinar la unión de ambos sucesos y el complemento de la unión de ambos sucesos. Bueno, estas operaciones ya las hemos visto anteriormente, así que realmente no es un gran reto, pero son el tipo de ejercicios más comunes que vienen en tu examen de admisión. Por eso mismo es conveniente practicar un poquito más. Bueno, la operación es bastante sencilla, sería la unión. En mi caso, la metodología que yo seguiría sería poner ambos sucesos uno arriba de otro, es decir, en paralelo, para identificar de mejor manera o manera mucho más rápida los números que están repetidos. Como ya sabemos, la unión sería la suma de todos esos números, pero sin repetición. Y lo que veo es bastante sencillo, ¿no? 1, 3, 7, 9 y 10 están repetidos. Por eso tomaría esos números únicamente una vez y le sumaría el 2 y el 6. En el caso de que únicamente nos pidan la respuesta numéricamente, es bastante sencillo, pero si en el ejercicio te piden determinar el diagrama de Venn a través de datos numéricos, pues es bastante sencillo también, pero primero tienes que hacer esto. ¿Para qué? Para identificar los números que están repetidos, porque recuerda, en un diagrama de Venn se ponen todos los numeritos en este rectángulo y cada suceso es un círculo, pero los datos que están repetidos son los datos interceptados, o mejor dicho, son los datos que se traslapan, que están repetidos en ambos sucesos. Entonces la unión de A con B es esto. Este es el esquema correcto para un diagrama de Venn. Y el resultado sería 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10. Obviamente 4, 5 y 8 van en la parte de afuera, aunque no estén en los sucesos. ¿Por qué? Bueno, porque pertenecen al espacio muestral. Pero falta la última parte, el complemento de la unión de A con B. Bien, esto también sería bastante sencillo. Como ya saben, el complemento serían todos los números o todos esos datos que no estarán dentro de la zona gris. Por lo tanto serían 4, 5 y 8 únicamente. Y obviamente su esquema en diagrama de Venn es el siguiente, que no se les olvide lo que es un complemento, diferenciándolo de los que son sucesos contrarios. Recuerden muy bien ese dato. Muy bien chicos, este es el ejercicio número 2, el cual es interesante desde dos puntos de vista. El primero es que se trata de un ejercicio de una convocatoria pasada, por lo tanto como base es bastante bueno. Por lo tanto sirve como muy buena base para nuestro aprendizaje rumbo al examen de admisión. Y el segundo es que maneja el concepto de probabilidad. Y sí, sé que es un concepto que vamos a ver en el siguiente video, pero quiero que les quede claro, los sucesos y la probabilidad está ampliamente relacionada. En fin, el ejercicio dice lo siguiente: ¿en cuál de los siguientes diagramas el área gris representa la probabilidad de intersección de A con B y con C? Bueno, aquí tenemos
4 posibles respuestas. Bien, podemos empezar por descartar las que no son, pero antes de eso quiero que noten algo bastante interesante. Aquí cuando me dice probabilidad y tengo las intersecciones, no tengo paréntesis separando a y b de C u otras de estas, ¿verdad? Lo que pasa es que todo está englobado en uno solo. Eso significa que forzosamente las 3 tienen un punto de intersección, es decir que las 3 tienen un elemento en común. Por lo tanto, tener C o D no sería factible, porque les pregunto, ¿dónde está el elemento común de A, B y C? Obviamente no existe, aunque es una intersección de A con B y de B con C. Y tú dirás, ¿no es lo mismo que está aquí? No es lo mismo que está aquí. Para empezar, esta forma de dibujar los diagramas de Venn, es decir, como está en C y D, ni siquiera es correcta. La forma correcta es como está en A y B. Como ya les he explicado, era un punto importante. Así se dibujan los diagramas de Venn, intersectándolos de manera simétrica con un punto en común. Y al final queda un resultado tipo flor. En fin, voy a descartar C y D porque no tienen sentido. Pero A y B sí tienen sentido. Y les pregunto, ¿cuál sería el punto de intersección de los 3? Bueno, esto es bastante sencillo. Realmente no tiene sentido que esté B, porque imagínense, tenemos que A y B en intersección sería únicamente esta zona gris. De hecho, voy a usar el puntero para que sea mucho más fácil de ver la pluma, ¿no? A y B sería esta zona de aquí, la roja. Pero al momento de yo intersectarlo con C, para que sea de manera simétrica, ¿qué zona es la que está correctamente intersectada de C con A y B? Bueno, no es la zona gris, porque la zona gris no está traslapada con la zona roja. Por lo tanto, la única zona que puede ser traslapada correctamente es la que está justamente en la parte de abajo, que es la zona de aquí, la del bikini, ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, A sería la respuesta correcta. Y bueno, todas las demás incorrectas. En fin, nada más tienen que poner mucha atención respecto a esto, aprender a dibujar diagramas de Venn y que no se les olvide lo que significa cada operación. Continuemos con el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 3 y final, bastante interesante porque por fin le vamos a poder dar una aplicación a las operaciones con sucesos. El ejercicio dice lo siguiente: en una clase de 260 estudiantes de bachillerato, 93 estudian español, 95 estudian química, 165 estudian matemáticas, 18 estudian español y química, 75 estudian química y matemáticas, 20 estudian matemáticas y español y 15 estudian los 3 ramos. Haz un diagrama de Venn para ilustrar la información. Bueno, lo que nos piden es bastante sencillo, pero los datos que nos dan aparentemente nos pueden apantallar porque son bastantes datos, pero no se preocupen, para eso es importante llevar un orden. Pongan atención. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Para esto es bastante sencillo. Tenemos 3 materias, español, química y matemáticas. Y a cada una de estas materias le asignamos el número de estudiantes que las toman, 93, 95 y 165. Esto lo podemos ver como los sucesos que están en nuestro espacio muestral. Por otro lado tenemos sucesos compuestos, como español y química, química y matemáticas, matemáticas y español, y hasta un suceso de 3 sucesos individuales, como son español, química y matemáticas. Obviamente el número de estudiantes que aparecen aquí, 18, 75, 20 y 15, son estudiantes mezclados de los primeros 3. ¿Cómo representamos esto o cómo representamos a los 260 estudiantes de bachillerato? Bueno, evidentemente a través de un diagrama de Venn. Para esto ponemos los 3 sucesos pues en la forma típica de un traslape. Aún no sé si es intersección o unión, es algo que vamos a ver más adelante, pero de momento se ponen así. Lo segundo es ir a ver a los sucesos compuestos. ¿Por qué no a los individuales? Bueno, si yo pongo aquí el 93 asignando que esto sea español, química y matemáticas y pongo aquí el 93, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tengo estudiantes que están metidos aquí en medio o estudiantes que tienen 2 materias al mismo tiempo. Por lo tanto, las que tengo que ver son las compuestas, como español y química y así, con cada una de ellas. Lo primero sería poner el 18, porque español y química lo estudian 18 personas y lo pones aquí en la zona de traslape de español y química. Lo mismo con química y matemáticas, 75. Y de igual manera con matemáticas y español, que serían 20. También tenemos una zona donde están las 3, que serían estos 15 que están aquí. Por lo tanto también lo pones. 15. Excelente. Aquí ocurre algo interesante. Tenemos que hacer una resta. Porque si bien es cierto aquí tengo un 18, un 20 y un 75, también tengo una zona que le está robando a estos. Que quede claro, este 18 que está aquí está traslapado con español y química.
pero al mismo tiempo hay un traslape de 15 estudiantes en la zona de en medio, zona que pertenece a los 3. Entonces, ¿qué ocurre o qué tengo que hacer en este caso? Es bien sencillo. Lo que tengo que hacer es una pequeña resta. Tomo mis datos, 18, 20, 75, y a todos, porque están en la misma zona de en medio, los resto, para que me den 3, 5 y 60. Estos 3, 5 y 60 yo únicamente los cambio en la parte de acá, y me quedan de esta manera. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿siempre tengo que hacer eso? Sí, siempre tienes que hacer eso. Es como decirte a ti, ¿por qué no pongo aquí un 93? O un 95, no lo pones porque en medio se están compartiendo estudiantes. Si no se estuvieran compartiendo, tú pondrías un suceso independiente de la zona de acá, por ejemplo, un español 93. Pero como no es el caso, esto es lo que tienes que hacer. De hecho, siempre se hace, siempre resta. De hecho, aún siguen más restas. Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuántos estudiantes de español únicamente existen? ¿O de química únicamente? Bueno, eso también es bastante sencillo. Para esto vamos a empezar con química. En química tenemos 95 como total. Menos 3. ¿De dónde está el menos 3? Menos 3 que está aquí, en la zona de traslape con otras materias. Menos 3, menos 15 y menos 60. Eso me da 17. Ese 17 representa a los estudiantes que únicamente están en la clase de química. Matemáticas. Matemáticas es exactamente lo mismo. 165, que es el total de matemáticos, menos 60, que está aquí, menos 15, menos 5. Esto me da 85. Y finalmente, español, que sería 93, menos 3, menos 15, menos 5, que son los que están aquí rodeando al español. Obviamente me da 70. ¿Qué hago después de esto? Bueno, únicamente es insertar los datos 70, 17 y 85. Muy bien, esto está perfecto. Con esto yo ya completé el diagrama de Venn y tengo exactamente los estudiantes que estudian español por sí solos y los que están en compuestos. Por ejemplo, español y química únicamente lo estudian 3 estudiantes. Obviamente también tenemos 15 que estudian a todo mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este 3 que está aquí, entre la zona de español y química. Es decir, que en esa clase de español y química solamente hay 3 estudiantes. Por otro lado, química y matemáticas, 60 estudiantes en esa clase. Ahora bien, antes de cantar de victoria, es importante mencionar que si yo hago la suma individual de cada una de estas zonas, a mí no me da 260, de hecho me da 255, es decir, que tengo que tomar ese 260 y restarle esa cantidad para que me dé 5, y ese 5 lo pongo en la parte de afuera, porque hay 5 estudiantes que están reprobando, se están saltando las clases o simplemente no están entrando, porque no toman ninguna materia. Ahora bien, como parte final, ¿qué me representan estas zonas de aquí? Uniones, intersecciones. Bueno, eso también es bastante sencillo. La primera, la unión de español con química. Esto me representa a mí un 170. Ah, español con química me representa eso. Ah, ¿y cómo le hago o qué? Ah, bueno, lo que tienes que hacer es tomar los dos círculos, como si fuera unión. 70 más 3 más 15 más 5 más 60 más 17. Eso me da 170. La intersección de español con química me da 18. ¿Por qué? Porque la intersección sería la zona de aquí en medio, 3 y 15, 18. Observan cómo es que los datos están ahí en el diagrama de Venn. La intersección de español con matemáticas. Eso es bastante sencillo. Eso sería únicamente 20. ¿Por qué? Vas a la parte de español y matemáticas y sumas 5 y 15. Esta es la zona de aquí. Es decir, cuando observen 2, eliminan el tercer círculo, es decir, no lo toman en cuenta. Es como si el 17 de aquí no existiera. Y finalmente, una operación más. La intersección de 3, español, química y matemáticas. ¿Cuánto me da eso? Pues me da 15, porque era la parte de acá. Es la zona que está aquí. Recuerden, esto no puede ser unión, porque si fuera unión sería sumar todos estos datos. Es bastante sencillo identificar entre unión y intersección cuando tienes todos los datos en concreto y cuando para ti es lógico que la unión o la intersección sea una cosa y no sea la otra. Porque, por ejemplo, ¿no? Español y química no es intersección ni de pets porque sería 18, pero 170 como unión sí funciona y tiene sentido. Bueno, este fue el último ejercicio. Por mi parte no queda más que dejarles la tarea, y aquí tienen bastantes ejercicios realmente. El primero, graficar las siguientes operaciones de sucesos mediante el diagrama de Venn. Y tenemos aquí 3 ejercicios, únicamente hagan el dibujito. Realizar las siguientes operaciones con los sucesos A y B, además emplea los diagramas de Venn. Y bueno, tenemos aquí un espacio muestral y tenemos 2 sucesos A y B. Haga la unión, la intersección, la diferencia y el complementario. Y bien, por mi parte sería todo. Si llegaste a este minuto del video,
pues muchas gracias por ver todo el video completo. Y bueno, te voy a pedir un favor. Si miras uno que otro anuncio, dale un clic. A ver si me genera dinero, porque la verdad, esto de aquí, este canal de YouTube no genera ni $1 al día. Sí, es sorprendente. No hay muchas visitas, a pesar de que en algunos videos hay bastantes anuncios, no pagan nada. Pero píquenle, creo que eso paga más, creo. Bueno, en fin, nos vemos en el siguiente tema.